Un saludo a todos ustedes, hermanos, que se unen a la transmisión de esta Eucaristía. Quisiera hacerte algunas recomendaciones para que puedas vivir dignamente la Santa Misa. Lo primero, ubica un lugar idóneo, libre de toda distracción, para poder vivir activamente la celebración de la misa. Lo segundo, apaga las notificaciones de tu teléfono y de cualquier otro aparato electrónico que pueda distraerte. Llama a tus demás familiares que están ahí en el hogar para que vivan en familia la celebración de la Santa Misa. En el momento de las peticiones, ora por el fin de la pandemia, por los enfermos del COVID y encomienda al Señor todas tus intenciones y súplicas. Por supuesto, lo más importante, aprovecha tu momento de la comunión espiritual y acrecienta en tu corazón el deseo y el anhelo de recibir a Jesús pronto sacramentado. Con todas estas recomendaciones vamos a vivir dignamente la celebración de nuestra Santa Misa. Un saludo a todos ustedes, hermanos, que se unen a la transmisión de esta Eucaristía, hoy tercer domingo de Pascua. Vamos a encomendar al Señor nuestras intenciones particulares y comunitarias. Oramos en acción de gracias la intercesión de María Auxiliadora, San Antonio de Padua, San Benito Abad, San Ezequiel Moreno, San Martín de Loba, San José, Santa Clara, Santa Rita de Casia, el Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, por los proyectos e intenciones del ISNE y Reinaldo Cadavid, Anabel y Valdelamar y Miguel Carrillo, por los proyectos e intenciones y la salud de la familia Perdomo Peña, por el aniversario de bodas número 43 de José Olmos y Marixa Yedra de Olmos. Pedimos por la salud de Sebastián Cadavid, Lisbe Pelé y Amelia Villalobos, Aide Leal, por la salud de todos los enfermos del COVID. Oramos por el eterno descanso de Nelson Antonio Rodríguez, Armando Rosuleta, María Dolores Linares, Freddy Lindarte Rosendo Mayor, Rufino II Briceño Rivera, Magali Josefina Cova Villalobos, Gilberto Antonio Rodríguez, Nancy Josefina Colmenares da Costa, Jairo Leal, Graciela Ruiz, Miguel Ricardo González López, Silfrido Reverol, Petra Elena Cova de Fuenmayor, Edicta Fernández de González, Padre Luis de Vicente, Luis Peley, Alfredo Valdelamar, Manuel y Francisca Peley, Jesús Alfonso Zurbarán Díaz, Alberto Valdelamar, Gregorio de la Ribera, Adán Antonio Villalobos, para que el Señor les conceda el descanso y la paz. Iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos ustedes. Hermanos, para participar dignamente en esta Eucaristía vamos a reconocernos pecadores. Por ese momento de silencio pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos aguardar llenos de júbilo y esperanza el día glorioso de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. En ti, Señor, confío. Aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío. Aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. En ti, Señor, confío. Aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, vamos a hacer una breve reflexión sobre la palabra que escuchamos en este tercer domingo de Pascua. Este Evangelio de San Lucas está un poco ligado al Evangelio de Juan que escuchábamos el domingo anterior, el segundo domingo de Pascua, cuando Jesús se aparece a los apóstoles y estando allí Tomás le invita a poder meter sus manos en sus llagas. Esta aparición que hoy nos narra Lucas, el Evangelio de Lucas, pues viene a ser como esa continuación o ese paralelismo entre esa aparición de Jesús, ese saludo particular: «La paz de Dios, la paz esté con ustedes», ese saludo que les da serenidad, tranquilidad y que les muestra el lado misericordioso de Jesús al también calmar y perdonar sus pecados. Pero esta aparición de Jesús que nos narra Lucas está precedida por el testimonio que dan los discípulos que iban camino a Emaús y que tienen esa experiencia también con el resucitado, cuando logran reconocerle al partir el pan y cómo les ardía el corazón cuando les explicaba las Escrituras. Pues ese testimonio de estos 2 discípulos a los demás apóstoles, pues los tiene a ellos desconcertados. No saben si creer o no creer en el testimonio que ellos dan de resucitado. Pero en medio de esa narración del testimonio de estos discípulos que iban camino a Emaús, se aparece Jesús a sus apóstoles, le dice: «Aquí estoy, la paz esté con ustedes, no teman, soy yo». Y se les muestra a Jesucristo ya resucitado, una aparición en su cuerpo glorioso. Cuando Jesús resucita, pues su cuerpo también es transformado, es un cuerpo glorioso, diferente al nuestro. Jesús asume completamente esa divinidad y se le muestra ya plenamente como Dios, como es Dios Padre. Y pues la experiencia y el testimonio que tenemos de Jesucristo resucitado es lo que los apóstoles pudieron experimentar desde su percepción humana del cuerpo de Jesús, de cómo veían a Jesús. Era el mismo Jesús, pero ahora resucitado en un cuerpo glorioso. Y desde esa percepción muy humana de los apóstoles, pues se nos queda a nosotros también el testimonio de esa experiencia que ellos tienen con Jesucristo resucitado. Y de esa manera también reconocemos pues, el cuerpo glorioso de Jesús. Jesús
que trasciende en la historia y que esa realidad y que esa noticia de resurrección pues como que sella plenamente su fama en el mundo entero. Esa noticia se corre, los apóstoles cumplen su misión. Y Jesucristo como hombre, como personaje histórico, pues es de gran admiración para toda la humanidad. Un hombre que luchó por la justicia, que quiso atender a los pobres, que quiso cambiar el mundo, que quiso quitar la opresión, la esclavitud que embargaba a su pueblo. Y así Jesús, como hombre, como aquel que se admira históricamente, pues es tomado por muchos como un modelo a seguir, como un luchador, como un trabajador social. Jesucristo, una persona de admirar. Pero nosotros como cristianos no solamente admiramos a Jesús como hombre y con todas las obras que quiso hacer, que sabemos que provienen pues de ese querer de Dios. Nosotros, nuestra vida cristiana, se basa más allá de ese Jesucristo, hombre histórico bondadoso, sino en Jesucristo Dios, que ha resucitado. Y la base de nuestra fe precisamente se basa en esa resurrección de Jesús. Jesús como un hombre que admirar, pero Jesucristo Dios, a quien adoramos y a quien reconocemos como aquel que ha resucitado y vencido la muerte. Por eso nuestra experiencia con el resucitado es lo que cambia nuestra relación con Jesús. A nosotros se nos ha transmitido la fe. Muchas personas conocen a Jesús, reconocen a Jesucristo, a ese hombre histórico, tienen referencia de quién fue Jesús. Pero lo que necesita una persona para adentrarse en una comunión con Dios es una experiencia con el resucitado. Los apóstoles que habían estado con Jesús, que le conocieron, que estaban cerca de él, aún así atónitos ante el testimonio que daban los discípulos que venían de Emaús, porque era una experiencia que ya ellos habían vivido. Ellos conocieron a Jesús, pero tuvieron experiencia de Dios, tuvieron experiencia de resucitado, y por eso dan testimonio de su fe. Y cuando van hasta los apóstoles, aún todavía hay algunos que estaban incrédulos, que le costaba pues reconocer esa realidad de que Jesucristo había vencido la muerte, de que Jesucristo había resucitado. ¿Qué es lo que cambia en la vida de los apóstoles? Pues la experiencia y el encuentro con el resucitado. Nosotros podemos conocer a Jesús, lo conocemos por la Escritura, pues lo escuchamos porque en algún momento alguien nos ha hablado de él, en la catequesis, en la iglesia siempre se menciona el nombre de Jesús, pero lo que hace la diferencia es el encuentro personal con él, el encuentro del resucitado, es lo que cambia nuestra vida, lo que le da sentido pleno y lo que por supuesto conlleva a una relación íntima con Dios. ¿Qué necesitamos tener? Experiencia con el resucitado, experiencia de Dios. Los apóstoles tuvieron experiencia de Dios y desde esa experiencia de Dios es que inician su misión y que nos transmiten a nosotros la fe. Nosotros que también hemos escuchado esta noticia de que Jesucristo ha resucitado, ahora tenemos que tener experiencia con Él, experiencia con Jesús, que será diferente a la de los apóstoles que le vieron, ese Jesús que se les apareció, que estuvo con ellos, que les explicó las Escrituras y que por supuesto les abrió el entendimiento pleno. Nosotros, al adentrarnos a Jesús desde la palabra, al tener el corazón dispuesto y a tener una experiencia de Dios, también tenemos experiencia con el resucitado, distinta a la de los apóstoles, pero con el mismo fin y con el mismo resultado para nuestra vida. Hoy en este día meditemos sobre la persona de Jesús, lo que significa para nosotros, lo que representa en nuestra vida. Y más allá de un hombre que admirar por todo lo que Jesús predicó, pues la importancia radica más aún en esa experiencia de Dios, esa experiencia con el resucitado que cambia, que ilumina y que transforma toda nuestra vida. Pidamos al Espíritu Santo, a ese que estamos esperando, que nos conceda sus sagrados dones para comprender plenamente las Escrituras y para reconocer a Jesús al partir el pan. Amén. Ahora vamos a profesar nuestra fe en el Señor diciendo:
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos a Dios que por los méritos de Jesús venga en nuestra ayuda y nos enseñe a vivir como hijos de la luz. Por eso respondamos a cada petición: que brille tu luz y nos salve. Que brille tu luz y nos salve. Para que la Iglesia viva su fe en Dios y lo manifieste en el amor y compromiso con la humanidad entera, oremos al Señor. Que brille tu luz y nos salve. Para que la presencia de Jesús en la comunidad disipe todo temor, duda o desconfianza, oremos al Señor. Que brille tu luz y nos salve. Para que todos los pueblos de la tierra vivan en paz, justicia, fraternidad y prosperidad, oremos al Señor. Que brille tu luz y nos salve. Para que el perdón de Dios se manifieste a los que hacen el mal y persiguen a los cristianos, oremos al Señor. Que brille tu luz y nos salve. Para que los ancianos, los inválidos, los enfermos y los que sufren participen de la paz y el consuelo que les da el resucitado, oremos al Señor. Que brille tu luz y nos salve. Para que la presencia real de Jesús en la Eucaristía nos ayude a proclamar su resurrección y la vida nueva que nos trae, oremos al Señor. Que brille tu luz y nos salve. Señor, haz brillar tu luz gloriosa sobre tu iglesia, escucha las oraciones del pueblo que tú rescataste con la sangre de tu Hijo, y haz que el amor sea el distintivo de los que hoy celebramos nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reúne a tu iglesia. Como este pan que partimos, Antes disperso por los campos, ahora formando un solo pan. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Con este pan compartido, con esta sangre derramada, la vida comulga en caridad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne a tu iglesia. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo y concédenos participar con él un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en este tiempo que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora les invito a realizar conmigo esta oración de comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma, esperando la dicha de la comunión sacramental. Quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti,
Te amo, Jesús. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que has renovado por medio de los sacramentos y condúcelos al gozo eterno de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir unidos a Cristo pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Regina Cieli letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deus.